tardes. Bienvenidos, bienvenidas. No quiero escribir un libro de amor, pero mi recuerdo más claro de él son aquellos ojos negrísimos en cuyo fondo temblaba el desamparo. Si cuento esta historia, la suya y la mía, la historia de dos mineros, es porque viejo y cansado no puedo demorar más tiempo el esfuerzo de dejarla por escrito antes de mi fin, como le prometí. Hablaré de mis sentimientos con desnudez, porque sé que nadie leerá estas líneas hasta que yo haya dejado de respirar. Y entonces, ¿qué me importará muerto lo que de mí digáis los vivos? Vaya por delante que me llamo Gregorio Viña y que nací pobre e ignorante, aunque eso no tenga demasiada importancia. Ahora me acerco a un final pobre y socialista, asunto este con algo más de peso, tampoco demasiado. Y vaya también por delante que ese al que recuerdo era Luciano Múgica, al que tanto echo de menos pese al tiempo pasado, al que nunca hablé de mis ganas de abrazarle y de lo que viene después de los abrazos. No fue cobardía, sino una especie de confusión interior, una capa muy gruesa de vergüenza que ocultó mis sentimientos. Mucho se hablaba de mí y de lo que llamaban mis asuntos, que, digámoslo a las claras, eran mi falta de querencia por las mujeres. Con nadie hablé de mi gusto por los hombres. Tampoco con Luciano pude echar luz sobre estos asuntos. Así comienza el libro que hoy presentamos, de la editorial Tinta Mala. Dos pájaros de hierro, el libro de mi compañero, confidente y amigo Gastea Ruiz. Periodista, escritor y poeta, no sé si lo digo bien por ese orden, que nunca deja de sorprender, que nunca deja de sorprendernos y que en este libro nos traslada muchísimo de él, aunque su historia se centre unos cuantos años antes de que él naciera, en la gran huelga de 1890, que marcó el futuro de las minas de hierro de Vizcaya y que viene contada de la mano de Nito y de Luciano, sus protagonistas. Debo reconocer que me siento un tanto intimidada de estar en esta mesa junto con el autor, Gastea Ruiz, y junto con el catedrático de Historia Contemporánea y es rector de la Universidad del País Vasco, Manuel Montero, que es quien ha hecho el prólogo de esta obra. Antes de pasar la palabra al autor, quiero darles mi opinión sobre el libro. Cuando Gaste me dijo que me había elegido para presentar el libro, en mitad de una campaña electoral me entraron todos los males del mundo, por eso de que llevo un poco malo de la exposición pública, pero bueno, me puse a leerlo y a analizarlo. La novela cuenta una historia de la historia. El libro habla de amor, del amor por un hombre hacia otro, de los mineros, de la lucha, de la supervivencia, del socialismo, de los obreros, de los inicios, del trabajo muy duro, de la huelga, de la guerra, de las injusticias, de una vida, de una muy mala vida y unos buenos derechos por conquistar. Pero también habla muchísimo de su autor. Le reconoceréis en algún personaje, veréis su forma de pensar y de sentir. Habla de su timidez, de su coraje y de su fuerza, también de sus angustias y de sus miedos, y a veces hasta de su forma de reaccionar. No me quiero alargar más porque seguro que ellos lo cuentan mucho mejor que yo. Así que le doy la palabra a Manuel Montero, que, como os he dicho antes, ha hecho el prólogo de este libro y para el que tengo alguna de mis preguntas. Buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. Comienzas tu prólogo diciendo que la época de la que se habla en el libro es un pasado que va desapareciendo de la memoria pese a su carácter crucial y decisivo para Vizcaya. ¿Se está olvidando la gran huelga? ¿Se ha olvidado lo que supuso? Pues desgraciadamente yo creo que sí se ha olvidado. En realidad esto es un pasado ya no queda nadie de aquella época. Es decir, hace pocos años ya murieron los últimos que vivieron, que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Cuando ya desaparece la gente, desaparecen las circunstancias, pues nos quedan los historiadores y también a la creación literaria, como es este caso. Pero sí, esto es un pasado, bueno, sabemos que aquí hay un pasado minero y siderúrgico, pues porque lo sabemos, pero no sé, qué decir, no. Es el pasado que poco a poco se va ignorando cada vez, se está construyendo otro pasado imaginario, un pasado, no sé, las cosas que sacan en ATV, se ve,
suelen aparecer ovejas corriendo. Cuando salen esas imágenes, salen pescadores, salen en verdes prados, alguna ferrería de vez en cuando, muy de vez en cuando. Pero en general el pasado, lo que tiene que ver con las minas, lo que tiene que ver con las fábricas, bueno, pues sí está, desgraciadamente sí está desapareciendo. Tenemos la responsabilidad de conservarlo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este libro? Es un buen libro. Es difícil. La novela histórica tiene unas enormes dificultades, pero hay que conocer la época y luego, claro, desde el punto de vista del ilustrador, produce más bien envidia la capacidad de crear situaciones de que son coherentes. Y además, en este caso, en la acción hay unos 40 años de diferencia en sí mismo, y en mantener la coherencia, personajes que sean creíbles, convincentes, que consigan reproducir el ambiente social, eso es muy difícil, que consigan reproducir el carácter épico que tuvo la gran huelga, la huelga de 1890. Yo creo que la anterior vez que se escribió sobre la huelga del 90 fue en el centenario, en un libro del que me encargué yo, la edición, se titulaba, no recuerdo, Los Montes Mineros, o algo así. Pero desde entonces, pues no sé, de vez en cuando algunos escribimos algo de refilón, pero prácticamente no ha habido nada, y viene bien. A mí lo que me ha gustado, bueno, lo que admiro es esa capacidad de construir y de enmarcar en un personaje histórico toda una historia de ficción, que tiene una gran virtud sobre lo que hacemos los historiadores, que consigue reproducir muy bien las circunstancias históricas. El problema está que los historiadores intentamos hacerlo bien, pero tendemos a parcelar mucho las cosas. La huelga, las condiciones de vida, lo que cobran, los cuarteles donde viven, todo ello apartado A, B, C, D, y al final se pierde la coherencia. La coherencia se lo da la literatura. Es decir, esa capacidad de reconstruir vitalmente lo tiene un escritor. También los historiadores somos escritores, pues me entienden lo que quiero decir. Un escritor, un literato, me suena fatal. Un escritor que tiene una capacidad de la que nosotros, desgraciadamente, carecemos. No nos toca, pero yo creo que eso es lo importante. Y además, reproducir la secuencia, reconstruir Bilbao, la huelga, la marcha desde la Plaza de Toros, que viven hasta la calle Santa María, donde se ven con el gobernador civil, y luego van a la Plaza Elíptica. Hay que imaginarse todo, pero va a medio construir, a medio hacer. Bueno, siempre ha estado a medio hacer, pero bueno, no sé si sigue, pero hay particularmente. Reproducir todo el carácter épico, eso yo creo que es perfectamente admirable. De hecho, dices sentir envidia, cierta envidia, sí, claro. Por esa diferencia. Claro, a mí me ha gustado ser escritor, pero bueno, me quedé en historiador. Bueno, hay que saber dónde... bueno, hay grados y eso exige una enorme capacidad, de la que, bueno, pues intentamos hacer los demás, cada uno tiene lo suyo y tiene su cruz, pero vamos, sí me parece, desde mi punto de vista, sí me parece perfectamente admirable. Desgraciadamente no tenemos muchas novelas históricas sobre el pasado del País Vasco. Curiosamente las que tenemos son bastante, quitando Ramiro Pinilla, son coetáneas. Ahí todavía el pasado era presente. Creo que era Juan Ramón Jiménez que decía, el pasado es pasado mientras es presente. Este pasado es pasado porque todavía es presente. Confiemos, pero bueno, se está alejando cada vez más. Pero sí, para mí sí me parece pues todo un arte envidiable. Yo creo que consigue reproducir la realidad histórica mejor, o se capta mejor que lo que hacemos los historiadores. También hace falta lo nuestro, pero en la práctica yo creo que cuenta mucho mejor las circunstancias que la forma que las explicamos los historiadores. Cada uno lo suyo. Efectivamente, que no es poco. Bueno. ¿Y cómo ves eso de que la historia se narre a través de dos personajes como Nito y Luciano, dos mineros y su relación? Bien, es llamativo, ¿no? No, sí, es llamativo. A mí ese planteamiento me sorprendió. Claro, no voy a empezar a contar el final, No, ni no destripar la novela, por tanto. No, pero sí, eso sí me sorprendió, pero lo importante es que es una relación creíble, creíble me refiero en términos históricos. El gran problema que suele tener las novelas históricas, y que al historiador le pone muy nervioso, es que en realidad cuentan historias actuales, de personajes actuales, y las ponen en épocas pasadas,
no sé, a veces uno se le cae el alma, conceptos actuales de libertad, etcétera, vistos en épocas de Roma, bueno, pues queda muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Luego ya llegará un cineasta y lo conseguirá todavía y estropeando más. O sea, la novela, digo, la película esta de la guerra de Filipinas, los últimos de Filipinas, que está muy bien hecha, muy interesante, pero eso en la realidad histórica no tiene absolutamente nada que ver. Eso es una creación. Están traspasando conceptos actuales hace 100 años. Bueno, pues yo creo que en este caso no sucede. Es decir, son verosímiles. Creo que había algún anacronismo, pero también creo que lo arreglamos, pero es que eran muy pocos. Es decir, que los personajes están bien construidos y sobre todo son verosímiles, y son verosímiles en la época o épocas en las que tiene rigor histórico. Sí, y en las épocas en las que transcurre su vida, transcurre la acción o las acciones. Son verosímiles y eso es, yo creo que eso es importante y, insisto, envidiable. Muchísimas gracias, Manu. Es hora... Es hora ya de dar paso a nuestro protagonista, Gastea Ruiz. Y quiero empezar de la forma que yo comencé este libro, eligiendo su portada, como muchos de vosotros. El autor y su editorial Tinta Mala decidieron hacer una consulta en las redes sociales para ello, no miro a nadie. Y me temo que no era vinculante porque las dos personas que acompañamos al autor en esta mesa elegimos una portada y no debemos saber nada de estética, de publicidad, porque no se nos tuvo en cuenta, sin más. En todo caso, bonita es. Sí, pero el autor tampoco eligió esta, ¿eh? Y es cierto. Fue por imperativo legal del departamento de creatividad de la editorial. Manu, sí. El diseño no debe ser lo nuestro. Bueno, es que no hay que fiarse de los editores tampoco. Si no, no serían editores. Unas personas no pueden ser. Eso es. Gaste, lo primero que llama la atención de la novela es que cada capítulo se abre con una frase de la Odisea que sirve de hilo conductor a lo que vamos a leer. ¿Por qué la Odisea? Bueno, para mí la Odisea es el mejor libro que se ha escrito jamás. Para mí, a pesar de los casi 3.000 años que más o menos dicen que han pasado desde que Homero o quien fuera que escribió ese libro han transcurrido, para mí es un libro espectacular. Tiene unas connotaciones simbólicas que a mí siempre me han llegado muchísimo. Y a la hora de construir el personaje principal, el que narra la historia, es un hombre que nace siendo en una familia muy humilde de campesinos, entonces él no tiene ninguna formación más que la básica, ¿no? Entonces a mí yo quería tratar de explicar cómo este hombre es capaz de llegar a construir este libro y a escribirlo todo. Y se me ocurrió que la forma era que había leído muchos libros. Entonces, fundamentalmente, pensé que el libro, en aquella época, uno de los libros que podía tener en la mano era La Odisea. Y como es un libro que conozco bastante porque me lo he leído unas cuantas veces, pues creía que era un buen puente para dar esa explicación y permitir el juego literario de que este hombre fuera capaz de narrar toda la novela. Nito es uno de los protagonistas. Podemos ver muchísimo de ti en él, en sus temores, en sus acciones, en su forma de proceder. Tal como se ve Nito, se siente un perdidico, un calavera, dice. ¿Tiene cierto punto autobiográfico? Hay nombres que recuerdan a algunos de tu propia familia. Horacio, Martínez. Sí, hay mucho del autor, o sea, hay mucho mío en el protagonista, en el narrador, pero no es autobiográfico en absoluto. Y luego sí que hay un montón de guiños familiares, porque en parte este libro es una explicación a todas las preguntas que yo me hago, ¿no? Pues yo soy hijo y nieto de inmigrantes, bueno, con orígenes familiares en Andalucía, Extremadura, Cantabria, y entonces yo trataba de explicarme, pues supongo como todo el mundo, mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces
todo eso que se plasma en la novela y evidentemente se plasma también en el protagonista principal, aunque no me atrevería a decir que es autobiográfica en absoluto, tampoco es eso. Luciano, uno de los protagonistas, le dice a Nito en una ocasión, leo textualmente: tienes que escribir un libro, no quiero olvido, escribe a puñetazos. Y si no me equivoco, has tardado aproximadamente unos 10 años en escribir el libro. ¿Has escrito a puñetazos? He escrito con asfixia cuando he podido. La novela me ha costado muchísimo sacarla, y de hecho ha habido muchos momentos a lo largo de 10 años que yo la había abandonado y pensaba que la historia había podido conmigo y que no iba a ser capaz de acabarla. Sí que yo, una de las claves emocionales de esta novela es, lo estaba comentando antes Manu, es el tema de la memoria, ¿no? Yo cuando además creo que fue en el libro en el que estabas comentando tú, que es de varios autores, que recoge varios artículos sobre la gran huelga de 1890 que llega a mis manos, y yo leo lo que ocurrió en aquel año, y hay un momento en el que alrededor de 8.000 mineros bajan de las minas y en el cruce de Portugalete, saliendo de Ortuella, se encuentran allí con las tropas de la Guardia Civil, los forales, hasta el ejército. Y bueno, no ocurrió una escabechina, pues de milagro. Claro, a mí todo eso me impactó muchísimo, porque, primero por dos cosas. La primera, porque eran entornos que para mí eran muy familiares. Es decir, yo por el cruce de Portugalete pues pasaba prácticamente todos los días, para ir a la universidad, para ir a entrenar, en fin, estaba viviendo con mi abuela en Ortuella, ¿no? Y por otro lado, por el hecho de que yo no hubiera sabido nunca nada de eso. Yo sí tenía ciertas nociones del pasado minero, es evidente, allí viviendo en aquella zona, pero no era consciente de que eso hubiera ocurrido. Entonces, eso me despertó algo, y fue lo que hizo poco a poco arrancar la historia, aunque, como hemos dicho, pues luego me costó más de una década llegar aquí. Y en parte he llegado aquí porque en uno de los momentos también de bloqueos que tenía, en el verano del año pasado, yo tenía aproximadamente escrito el doble de lo que finalmente hay en la novela. Y creo que trataba de morder más de lo que era capaz de masticar, y entonces me bloqueé y no avanzaba, ¿no? Entonces, hablando con un amigo, de estas conversaciones triviales que uno tiene con un amigo, me dijo: ¿cómo vas con la novela? Y le dije yo, pues bien, pero... Entonces empecé con las justificaciones. Y me dijo: no me interesa tu vida, acaba la novela. Y esa frase tan sencilla para mí fue como un golpe, ¿no? que me llevó a acabarla. Y de hecho me quité las últimas tonterías que tenía y me dije que era mejor una novela acabada, o sea, una mala o regular novela acabada, que una excelente novela sin acabar. Y empecé a meterle cuchillo salvajemente, y se quedó aproximadamente la mitad de lo que tenía escrito. Y bueno, ese proceso fue doloroso, pero por fin la novela se acabó, que era de lo que se Objetivo trataba. Logrado. Sí. ¿Por qué decides escribir sobre esta época? En una época de la que se llega a decir que en mi pueblo, abro comillas, hay piedras en los caminos porque no se pueden comer. Fui perito en pobrezas y doctor en miserias. Por la cuestión de la memoria. Es decir, para mí el siglo XIX es uno de los siglos más terribles de España. Es decir, cómo acaba el país, el siglo, la situación, el retraso que hay, explica muchas cosas de lo que luego ocurre después, ¿no? De la República, de la Guerra Civil, etc. Entonces, para mí una parte de la explicación de la sociedad actual vizcaína, de donde vive mi familia, de por qué mis abuelos vinieron a vivir aquí, parte de todos estos episodios, ¿no? Y entonces, yo cuando me voy enterando, precisamente por la labor de los historiadores, a los que yo también admiro, se va acumulando un conocimiento que yo tenía necesidad de sacar. Y como yo no soy historiador y la única forma que encontraba para hacerlo era contar una historia, pues me puse a la tarea. Uh-huh. En ocasiones el libro se hace desgarrador, es como un vómito de emociones. Habla de las milicias, del inicio del socialismo, y llega incluso a decir: antes, cuando joven, sí era muy creyente, pero con la edad lo que me he hecho es muy socialista.
Y sigue. Prométeme que tantos años de lucha y del socialismo no fueron en vano. Cuéntanos, el libro es una píldora de lo que es el Partido Socialista hoy, de lo que para ti es el Partido Socialista. Sí, yo, evidentemente cuando yo empiezo a bucear en toda aquella época, está claro que es el origen del Partido Socialista, ¿no? Entonces, y los personajes son del partido y gran parte del movimiento obrero, de las acciones que se llevan a cabo en aquella época, están protagonizadas por el partido. Pero yo tampoco quería hacer un panfleto o un panegírico del partido, ¿no? Yo, por lo que estaba comentando también antes Manu, hubo evidentemente victorias del movimiento obrero, pero muchísimas derrotas. Y entonces yo, que no sé si es también por cómo soy yo, pero yo entendía que ahí, en esos años, en esas décadas, hubo muchas generaciones medio perdidas, hubo muchas vidas truncadas, hubo muchas dificultades, hubo muchas derrotas, hubo mucho sufrimiento. Y entonces yo no quería abstraerme de eso. Y sobre esto, me reconozco que igual también es un poco por cómo me planteo yo las cosas y las reflexiones que hago, porque una tía mía que está hoy aquí, mi tía Piedad, en un momento dado me dijo, cuando llevaba 2 o 3 libros, había escrito algunos libros previos de poesía o de prosa poética, me dijo, bien, me gusta, escribir muy bien, pero ¿por qué no escribes un libro un poco más alegre, ¿no? ¿Y por qué no lo escribes, García? Pues lo he conseguido, estoy en la tarea. Estamos en ello, poco a poco. Estoy en proceso. Vamos a tener calma. El siguiente será alegre. Continúo. El libro tiene rigor histórico, pero constantemente sobrevuela lo emocional, una mirada personal, es lo que mimas. Has hecho un libro fácil de leer, cercano, con ganas. ¿Cómo lo has preparado? ¿Cómo fue su confección? Yo tenía, una vez que por todo lo que os he contado, yo sabía más o menos la historia que quería contar y el mensaje que quería trasladar. Yo tenía muy claras 2 cosas. Primero, que quería que tuviera cierto rigor histórico, o sea, no meter alguna gamba de estas de decir, bueno, que cualquier historiador o cualquier persona con una mínima formación sobre lo que pasó aquí puede decir, joder, este se ha patinado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo no quería aburrir. Es lo que comentaba, o sea, yo no quería tampoco hacer un panfleto de defensa del partido, de mis ideas, ¿no? Sino trasladar mi reflexión. Entonces, yo estaba muy, muy obsesionado con no aburrir. Es decir, porque es el pecado capital de una novela, aburrir, ¿no? Entonces, puse toda la habilidad, mucha o poca que tengo, a la hora de novelar y el oficio de escritor que buenamente voy desarrollando para entretener. Y de hecho también el tamaño de la novela obedece también a eso. Yo muchos de los tajos que le pegué a la novela era porque entendía que estaba dando una serie de explicaciones que eran más propias de un tratado de historia que de la narración de una novela, ¿no? Y con alivio las personas que han leído la novela, creo que por lo menos, al margen de todas consideraciones, no es, o sea, se lee relativamente fácil, rápido y no aburre, que era lo que yo bajo ningún concepto quería. No, os aseguro que no aburre. ¿Había que hacer memoria sobre la gran huelga? Sí, bueno, es que no sé, yo tampoco quiero colocarme aquí en una posición de adoctrinamiento ni de autoridad moral sobre nadie, ¿no? Lo que yo quiero decir es que la gran huelga fue algo que para mí fue impresionante y que cambió la historia, por lo menos de Vizcaya. Entonces, creo que es una historia que merece ser recordada, contada, hasta ahí. Y luego ya el que quiera escuchar o no, o el que diga, pues esto a mí no me interesa, pues ya está. Pero yo sí que, a mí me hubiera gustado mucho leer esta historia, no por mi libro, ¿no? Sino algo de la gran huelga, porque es que es fascinante. Pero no en formato historia, sino en formato novela. Sí, bueno, en formato historia me la he leído, pero porque, en fin, todos tenemos nuestros vicios y el mío es el de los libros y leer mucho y me interesa mucho, ¿no? Pero más allá de eso, quería que hubiera otra ventana a aquellos acontecimientos históricos para que la gente que igual no le guste leer un libro de historia, pero le guste
leer una novela pues también se asomara a aquellos acontecimientos. Uh-huh. Por mi parte, aguantara por un año entero sentado junto a ti. No me habría de acordar de mi hogar ni de mis padres, que tal es el placer que me dan tus relatos. Te suena de algo, ¿verdad? ¿Por qué decides narrar los hechos a través de la relación de Nito y de Luciano? Qué buena pregunta. He pensado mucho sobre los protagonistas de la novela. Claro, esta novela yo la empecé a escribir hace 10 años, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que los protagonistas principales de la novela, y prácticamente todos, excepto alguna mujer que aparece, son hombres, ¿no? Entonces es una visión muy masculina la que yo traslado. Pero esto es una reflexión que he hecho a posteriori, ¿no? Y en aquel momento, cuando yo arranqué, me salían dos protagonistas hombres y con las condiciones en las que viven y se interrelacionan de una forma natural. Yo supongo que porque en aquella época o en el imaginario el movimiento obrero, sobre todo en finales del XIX, estaba protagonizado por hombres. La escena pública era solo de los hombres, ¿no? E incluso en algún momento de la novela sí que doy un toquecito hablando de toda la labor de las mujeres, sobre todo en las casas, con las habitaciones de huéspedes y luego en los lavaderos de mineral, ¿no? Pero, no sé, me salió... Ahora igual no lo haría así, pero en aquel momento me salió, yo creo que por esa imagen que yo tenía de finales del XIX. Uh-huh. No quiero acabar sin preguntarte sobre algo que no te he avisado. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes cuando ves a la gente? Bien, muy emocionado, un poco atacado. Hay una cuestión que internamente me ha llamado mucho la atención, porque parece que este es mi primer libro, y en realidad no es mi primer libro, es mi 9º libro. O sea, yo he escrito 8 libros antes de poesía, de prosa poética, incluso un cuento que dediqué a mis chavales y a mi hermana pequeña, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta de lo que supone la novela, ¿no? O sea, escribir una novela es como que ya eres un escritor de verdad, un escritor serio. El otro de lo de este que es poeta y tal, como diciendo, bueno, hay que perdonarle. Me siento un poco abrumado y muy agradecido. Y con mucho miedo de haber hecho algo decente, que por las primeras impresiones que me van llegando parece que sí, porque yo lo que no quería hacer era ridículo. Acabo. Yo por mi parte he acabado, pero quiero que tú digas lo que te apetezca ahora, que digáis lo que os apetezca. Aquí hay este libro es una respuesta muy íntima a las preguntas de dónde vengo, qué ha pasado con mi familia, por qué estamos aquí, cuál es la sociedad en la que vivimos, cuáles son sus orígenes. No es más que la respuesta que yo me he dado a mí mismo, que no pretende adoctrinar a nadie, pero sí que he tratado de darle un barniz literario con el objetivo de que sirva de comunicación. O sea, que cuando leáis este libro, en cierta medida, cada una de las personas que lo estéis leyendo estaréis hablando conmigo. Y ese es mi mayor objetivo. Sí, no, de lo que comentabas antes, de la importancia de la gran huelga de 1890. Efectivamente, es que cambia radicalmente la evolución social. Además, es un acontecimiento que llega por sorpresa. Un mes antes nadie se lo esperaba. Y cambia, y también eso cambia Bilbao. Sobre todo Bilbao empieza a tener miedo. Curiosamente, la relación del bilbaíno, de las clases medias bilbaínas con los obreros siempre había sido paternalista, sigue siéndolo. Pero empieza a tener miedo de que haya una gran huelga. Lo que temen es que de pronto lleguen los mineros cargados de dinamita y vayan dinamitando Bilbao, cosa que no llegó a suceder nunca, ni siquiera hubo ningún intento, no por falta de ganas ni de merecimiento, pero no llegó a pasar. Pero sin embargo, cada vez que hay
se perciben en el periódico, y empiezan a encontrar depósitos de dinamita, que luego no hay nada, pero vamos, se vuelven histéricos. Pero es 1990, y además es el momento en que aparece el colectivo. A partir de ese momento existen los obreros. Hasta entonces existía obreros. Pero a partir desde 1990, y súbitamente existen los obreros como colectivo, como de pronto el Partido Socialista empieza a tener importancia, la Unión General de Trabajadores empieza a tener importancia. Un par de años antes, los empresarios de las minas protestaban porque hubiese Guardia Civil allá en Ortuella, porque decían, pues, lo tenían que pagar ellos. Y decían, no, pues, si esto es como una Arcadia feliz y un paraíso. A partir de 1990 hay que poner guardias civiles y hay que poner de todo. Ha cambiado el mundo y bueno, pues aparece el colectivo y aparece la sociedad tal y como, bueno, empieza a parecerse a la nuestra, siempre, evidentemente, en unas condiciones de vida durísimas. Y por eso desgraciadamente se ha perdido la memoria de la gran huelga y de todo lo que vino después. Es decir, que si se empieza a construir la historia del País Vasco sin obreros, sin mineros, sin minas, sin hierro, sin siderurgia, sin nada, cuente colgante. No es que esté mal, pero prácticamente es lo único que queda. Yo creo que está bien captado el momento y la importancia de ese momento en la novela. Pues muchas gracias a ambos, a no ser que tengáis algo más que añadir. Bueno, ahora imagino que tendréis ya una imagen más certera de lo que es este libro. Os aseguro que tiene un lenguaje muy cuidado, con giros y dejes de la época, que mima la historia y sobre todo abraza los sentimientos. De fácil lectura, no es un libro que se lee, es un libro que de verdad se devora. Es un verdadero gustazo leerlo, no defrauda, nos habla del pasado y también del presente, nos habla del autor, nos habla mucho del autor, de su permanente lucha con la vida y por la vida, con los derechos y los ideales. Así que no me queda más que invitaros a que toméis una copa a la salud del autor y a la salud de esta nueva obra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Repíteme la pregunta, por favor, que no te la he pillado. Qué puñeta, ¿eh? ¿Para ti es más importante que la novela no aburra a que tenga algún pequeño fallo o que históricamente, por ejemplo, no sea perfecta? Porque han dicho que es el pecado capital, ¿no? Lo más importante es que no aburra. Sí, no, la literatura en general y una novela no puede aburrir. Es que estás muerto. Si un libro aburre, sí. Por eso yo tenía siempre esa obsesión. Y tampoco... A ver, por ejemplo, al final de la novela hay un giro bastante... Bueno... Spoilers, no. Sí, no, a ver cómo lo digo. Hay una situación que viven los dos personajes que les ubica en un momento y con unas relaciones y unas circunstancias muy especiales. Y hay algunas preguntas de por qué están ahí que no se explican bien, ¿no? Entonces, hay una de las respuestas a por qué están, cómo están y dónde están se da casi al final de la novela. Se da al final de la novela en un giro un poco sorpresivo. Cuento esto como ejemplo de que yo hice eso primero porque me ayudaba a explicar una parte de uno de los personajes, una parte importante del pasado de uno de los personajes, pero tenía mucho miedo de no pasarme de rosca y que no me quedara una cosa como muy folletinesca, ¿no? Entonces, buscando el equilibrio y no pasarme, pero sí que he intentado que la novela tuviera ritmo y que en un momento dado sorprendiera y que a la hora de leer no hubiera ningún momento en el que dijeras, bueno, a ver si acaba rápido este capítulo porque no me está interesando mucho y a ver si en el otro pasa algo así. Eso hasta cierto... A ver, eso dependía de mi oficio de escritor, de mi capacidad para escribir, y eso era únicamente cosa mía. Y entonces era un juego arriesgado en el que yo me metía y que más o menos gestionaba yo mismo conmigo mismo. El tema de la historia y la fidelidad a los hechos, pues era más complicado. Y de hecho, cuando le pedí a Manu que generosamente me mirara la novela y me escribió el prólogo, etcétera,
una de las cosas primeras que le pregunté fue: Manu, ¿he metido la gamba con alguna cosa? Y de hecho, la que ha comentado que me corrigió, pues que son tonterías, pero para que te hagas una idea, ¿no? Yo hay un momento en el que, bueno, uno de los personajes tiene que tomar medicación y entonces yo traslado la preocupación porque esa medicación pueda ser excesiva, porque se esté metiendo un montón de pastillas, ¿no? Entonces Manu me dice: no, en aquella época esta preocupación por el exceso de medicación es absurda, no tenía lugar. O sea, las pastillas, las drogas eran buenas por naturaleza. Entonces, ese pensamiento resulta muy anacrónico en un personaje en aquella época, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si te he respondido, porque me he enrollado un poco. Pero es el único anacronismo que localicé. Y claro, sí, es verdad. Sí, no, efectivamente, entonces, pues la gente se metía pastillas. Porque podía. He visto que hace referencia a Constantino Turiel al empezar. ¿Te ha servido las? Supongo que habrás leído, claro. Sí, sí. ¿Te ha servido? Porque es un poco así, es historia. Sí, Constantino Turiel es uno de los recuerdos que además lo cito al principio del libro porque hay mucho del personaje principal en Constantino. Me he leído no me lo he leído, me lo he empollado. Mucho de lo que he sacado está aparte de otros libros de historia. Y sí, Constantino Turiel vendría a ser un paralelo de estos mineros. Tiene muchísimo de él, sí. Sí, eso es. Sí, Constantino, me he leído. Recuerdos de mi vida y las luchas mineras se llama, ¿verdad? Sí. Sí, además porque esto es una novela. Aquí hay mucho de fabulación, pero de Constantino Turiel que cuenta, eso fue así, vamos, es su historia. Esto me pasó a mí. Sí, muy recomendable también ese libro, sí. Bueno, habéis hablado de que se estaba olvidando lo que ocurrió con la gran huelga. ¿Por qué consideráis que es así? ¿Hay algún interés particular o específico en que se olviden ese tipo de revoluciones obreras o mineras? El problema está que se está construyendo otra imagen, una imagen bucólica del pasado vasco. Entonces, claro, pues es que ese no es un pasado amable, y tampoco es medializable, es novelable, pero no es medializable. No, digamos que efectivamente la gente pasa hambre y además mueren mucho y la esperanza de vida es bajísima en aquel momento. En Vizcaya, 1910, es de 45 años, ahí estamos hablando de una esperanza de vida de 30 años, si llega. Entonces, claro, pues hay sociedades a las que no les gusta tener pasados duros. Y sobre todo si se quiere construir otro pasado sobre la idealización de lo rural, del caserío, etcétera, pues de pronto sobra el hierro. Evidentemente forma parte de una corriente de pensamiento y yo, tanto como que se esté ocultando así de una forma consciente, no lo creo. Lo que pasa es que son de esos episodios de nuestra historia que van pasando las décadas, incluso los siglos, y yo creo que, por darle la vuelta un poco al razonamiento, o sea, es que creo que tiene que haber una reivindicación consciente de aquello, porque es necesaria. Si nosotros, o sea, si Vizcaya como sociedad se olvida de lo que pasó en 1890 y en las huelgas posteriores, que hubo unas cuantas, la del 10 y del 17 creo que fueron así las más importantes, es que nos estamos olvidando de algo fundamental en la conformación de nuestra sociedad actual, de todo el desarrollo industrial que hubo, de todo del movimiento obrero. Entonces, no me atrevería a decir si hay una vocación consciente de ocultar eso, pero sí que creo que tiene que haber una vocación consciente de reivindicarlo. Sí. Pues os estáis animando, ¿eh? Sí. Perdona, es que cuando estábamos preparando esto con Aranchi dije, no des turno de preguntas porque no va a preguntar nadie, pero bueno. Dale, Óscar. Yo estoy intrigado por esa parte, el making of del libro, ese voluminoso conjunto de páginas que no han salido a la luz. Pero por una cosa, tiene que ver con esto que se acaba de preguntar. Si estamos ante una, digamos, de interpretación ideológica del pasado, y por lo que he entendido, el libro no lo he leído, y intuyo que la parte que has quitado podría ser aquella que puede ayudar a construir algo de lo que echamos
de Hierro, segunda parte. Me tenéis. Que yo, Óscar, que yo te quiero mucho, pero que lo primero no hay, lo que he quitado es lo que entendía que era redundante. Mira, hay por ejemplo había un capítulo prácticamente en el que se habla del sistema de saneamiento de Ortuella. Un sistema de saneamiento que pagado con dinero público, que las explotaciones mineras hacían tomas ilegales de agua sin cobrar, ¿no? Entonces, habla un poco de todas las corruptelas que eso movía, de cómo las explotaciones mineras recibían un trato de favor, cómo al final los magnates mineros acababan poniendo y quitando concejales, poniendo y quitando alcaldes, ¿no? Y en el tema de las tomas de agua de la canalización municipal, pues era un ejemplo, pero resultaba un poco redundante y al final la novela se engordaba mucho y creo que perdía ritmo. Eso por un lado. Entonces, de lo que se ha quitado no creo que haya nada sustancial. Y lo segundo, el otro día me pilló por mano también Juan Otermin y casi ya me dijo que no me podía escapar sin que hiciera una segunda parte. O sea, dejadme vivir, por favor. O sea, dejadme vivir. Que esta novela, o sea, no sabéis lo que me ha costado acabar esto. O sea, 10 años. Sí, pero ya, sí, pero al principio era una cosa alegre. Yo iba documentándome y la novela iba creciendo, pero ya cuando cogí un volumen y había que manejar aquel transatlántico, pues no era fácil. En cualquier caso no lo descarto, pero dando un poquito de tiempo. Oye, Gastea, ¿cuándo te diste cuenta que ibas a poder tú con la novela y no la novela contigo? Porque 10 años es... Yo quería también en la idea un poco de Óscar, ¿no? Tú que eres periodista, escritor y poeta, por eso tal vez como te han planteado, los periodistas están muy acostumbrados a que les manoseen los textos, los corten y tal, ¿no? Pero en fin, yo creo que un escritor desgajar casi la mitad de una novela parece como si le cortan la mano o pierde un hijo por ahí, ¿no? Sí. No sé cómo se hace eso, Sí. sobre todo la sorpresa para mí de estar 10 años prolongadamente. Sí, no, pero ha habido... Sí, pero ha habido muchas temporadas muy largas en blanco. Es decir, la novela se quedaba en un cajón, la retomaba. El tajo este que le di en verano el año pasado fue doloroso, es algo exagerado decirlo, pero o sea, me costó muchísimo porque cuando, claro, te pasa, ¿no? que te enamoras de tu obra, te enamoras de tu libro, de lo que has escrito y tal. Entonces cuando empiezas a meterle... Pero no es más que lo que he narrado, lo que he contado antes, mi amigo que me dijo que te dejes de chorrar, que no me interesa tu vida, que acabe la novela. Entonces yo dije, bueno, voy a acabar la novela. Y sobre todo también porque la gente que me conocéis, yo vengo hablando de la novela ya, y entonces había cachondeo, entonces me decían, oye, ¿qué es la novela y tal? Y sí, jiji, la novela, ¿no? Entonces también era una cuestión de orgullo, pero me costó mucho. Esta mañana estaba comentando con Cristina Sardo y Josu Asozábal, los que tú conoces, de Diputación, de toda la parte que en un momento dado la novela podía haber crecido, ¿no? Cuando hablaba de que la novela podía haber sido mucho más, ¿no? En un momento dado se me pasó por la cabeza meter toda la parte del bombardeo de Guernica y el bloqueo de lo que no cuento nada y del bloqueo que sufre, el bloqueo marítimo naval que sufre Bilbao durante la Guerra Civil, que eso, la parte de la Guerra de Bilbao está mencionada, pero bueno, no muy en profundidad. Y de hecho porque yo leí un episodio de la Guerra Civil en Bilbao que hay un momento en que un barco rompe el bloqueo y consigue entrar con víveres en Bilbao, entonces va entrando por el Abra y según va llegando, porque Bilbao era puerto marítimo en aquella época, entonces va subiendo por la ría y claro, aquello era una fiesta, entonces iba una multitud por ambas márgenes de la ría acompañando el barco, ¿no? Entonces ese tipo de episodios y de figuras me seducían mucho, pero con dolor dije, no, es que, o sea, porque no puedo gestionar, al final es una cuestión, mi vida es la que es, un trabajo donde trabajo y tal, y tengo el tiempo que tengo, entonces dije, bueno, vamos a cortar esto y me costó, pero lo hice porque si no la acababa, si no estaríamos hoy aquí. Sí.
Hilando un poco con la pregunta que ha hecho esta chica de si hay un especial interés en olvidar ese momento histórico que tanto ha condicionado nuestro presente, quiero recordar, y a la vez le hago una pregunta a Gastea, porque me ha interesado mucho lo que habéis leído de su novela. Quiero recordar que Ramiro Pinilla, en Verdes Valles, Colinas Rojas, hizo una mención muy potente a todo este momento histórico. Y no solo eso, sino que él escribió su gran obra, Verdes Valles, exclusivamente por eso. Me lo repitió cantidad de veces durante los últimos 11 años de su vida. Quería saber si Gastea conoce esa novela, porque ahí sí que hay ficción sobre toda esta etapa, sobre el anarcosindicalismo. Sí, lo que pasa, yo ahí te reconozco un punto de vanidad de autor, es decir, después de lo de Ramiro Pinilla, ¿era necesaria mi novela? Pues no lo sé, quizá no, pero yo tenía esa necesidad y sobre todo muy centrada en aquel momento y tratando de desgranar la emoción que me llegaba como un eco de aquella época, ¿no? Pues igual no hubiera hecho falta, no lo sé. Sí, claro, sí. Sí, luego hay... me va a fallar la memoria, pero creo que está El intruso de Blasco Ibáñez, puede ser. Y luego hay, hablo también de memoria, una que se llama, que son más, no recuerdo los autores ahora, Rojos, puede ser. Y otro que es Días de Barrena, me quiere sonar. Sí, son novelas que he leído como los libros de historia. Lo que pasa es que yo tenía como esa pulsión interna de contar esto centrado en ese momento y un poco a mi manera. Al final. Hombre, vale. Su hijo. Tengo dos respuestas. Una primera, que es la explicación un poco simbólica. Son dos pájaros por lo que tiene un pájaro de que vuela libre. Y rojos, dos, porque los protagonistas principales de la novela son dos. Y rojos porque... Hierro. O sea, perdón, de hierros. Es que la neurona que tengo todavía operativa está ya en las últimas. Hierro porque está ambientada en la explotación de las minas de hierro de Vizcaya. Y luego, esa sería una explicación. Y la otra es porque también en redes sociales hicimos una acuestación para ver qué título le poníamos y después de darle muchas vueltas, pues parece que este era el título que más gustaba. ¿Algo más? Ahora sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.